de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que estemos juntos en esta mañana. Amén. En la presencia de Dios. Y para ir a la palabra, hoy quiero comenzar contándoles una historia. ¿Cuánto les gustan las historias? Amén. Yo siento que este mensaje va a marcar un antes y un después en tu vida. Y quiero contando una historia hoy. Arrancar. Una joven crece en medio de un huerto de cerezos, inmediatamente al norte de Traverse City, estado de Michigan, Estados Unidos. Sus padres, un poco anticuados, tienden a reaccionar demasiado fuerte por el arete que se colocó en la nariz, la música que escucha y el escaso corte de sus faldas. Le prohíben salir unas cuantas veces y ella hierve por dentro. ¡Te odio!, grita cuando el padre toca la puerta del cuarto después de una discusión. Y aquella noche lleva a cabo un plan que ha repasado muchas veces en su mente. Se fuga de la casa. Solo ha visitado Detroit una vez anteriormente en un viaje de ómnibus junto a un grupo de jóvenes de su iglesia para ver jugar béisbol al equipo de los Tigres. Como los periódicos de Traverse City informan con sórdidos detalles sobre las bandas, las drogas y la violencia en el centro de Detroit, esta joven pensó: ese será el último lugar en el que mis padres me buscarán. Tal vez lo harán en California, en Miami, en algún estado, en alguna ciudad de la Florida, pero no en Detroit. Se va definitivamente de su casa y al segundo día conoce a un hombre que tiene el auto más grande que ella haya visto jamás. Él se ofrece a llevarla, le paga el almuerzo y le consigue un lugar donde estar. Le da unas cuantas píldoras que le hacen sentir mejor que nunca antes. Ella decide que ha estado en lo cierto todo el tiempo. Sus padres han estado impidiendo siempre que ella se divierta. Aquella buena vida continúa por un mes, 2 meses, 1 año. El hombre del auto grande, ella lo llama jefe, le enseña unas cuantas cosas que les gustan a los hombres. Puesto que es menor de edad, los hombres pagan más por ella. Vive en un lujoso apartamento y pide que le traigan las comidas que ella quiere todas las veces. De vez en cuando piensa en su familia, que está ya en su casa, pero la vida de estos le parece ahora tan aburrida y provinciana que apenas puede creer que ella haya crecido allí. Se asusta un poco en una ocasión en que ve su foto impresa en la parte de atrás de un cartón de leche con el titular: ¿ha visto usted a esta niña? Pero ahora ella tiene el pelo rubio y con todo el maquillaje y las joyas que lleva atravesadas por todas partes, nadie va a pensar que es una niña. Además, la mayoría de sus amigos se han escapado también de sus casas y en Detroit nadie delata a nadie. Después de 1 año, aparecen algunos síntomas de una señal de la enfermedad. Una enfermedad venérea, y le asombra la rapidez con que el jefe cambia de humor. En estos días no se puede andar jugando, gruñe, y antes de que ella se dé cuenta, termina en la calle y sin un centavo. Aún logra hacer un par de trucos por la noche, pero no le pagan demasiado, y todo el dinero se le va en mantener su hábito. Cuando entra el invierno, se tiene que ir a dormir sobre las parrillas metálicas que hay fuera de las grandes tiendas. Dormir no es la palabra exacta. En las noches de Detroit, un adolescente nunca puede bajar la guardia. Unas oscuras ojeras le rodean los ojos. La tos va empeorando. Una noche, mientras está acostada y despierta, escuchando los pasos de la gente, de pronto todas las cosas de su vida le parecen distintas. Ya no se siente como una mujer del mundo. Se siente como una niña pequeña, perdida en una ciudad fría y atemorizante. Comienza a lloriquear. Tiene los bolsillos vacíos y mucha hambre. Necesita droga. Esconde las piernas debajo del cuerpo y tiembla debajo de los periódicos que ha amontonado sobre su abrigo. Algo hace saltar un recuerdo y una sola imagen le llena la mente. Se ve en Traverse City con su perro en el mes de mayo, cuando 1 millón de cerezos florecen al mismo tiempo, corriendo entre las filas y filas de cerezos en flor para atrapar una pelota de tenis. Señor,
qué me fui?, se dice. Y el dolor le atraviesa el corazón. Mi perro allá en casa come mejor que yo ahora. Está sollozando y sabe en un instante que en el mundo no hay nada que quiera más que regresar al hogar. 3 llamadas telefónicas y 3 conexiones con el contestador. Las 2 primeras veces cuelga sin dejar mensaje, pero la tercera vez dice: papá, mamá, soy yo. Me estaba preguntando si podía volver a casa. Voy a tomar un ómnibus hacia allá y llegaré alrededor de la medianoche de mañana. Si ustedes no están allí, bueno, me imagino que me quedaré en el ómnibus hasta que llegue a Canadá. Al ómnibus le tomo unas 7 horas hacer todas las paradas entre Detroit y Traverse City. Y durante este tiempo ella se da cuenta de que hay fallos en su plan. Y si sus padres se hallan fuera de la ciudad y no oyen su mensaje, no habría debido esperar un día más hasta poder hablar con ellos. Y aunque estén en casa, lo más probable es que la hayan dado por muerta desde hace mucho tiempo. Les habría debido dar un poco de tiempo para superar la sorpresa. Sus pensamientos van alternando entre estos temores y el discurso que está preparando para su padre. Papá, lo siento, sé que estaba equivocada, la culpa no es tuya, es toda mía, papá. ¿Me puedes perdonar? Dice estas palabras una y otra vez, y aunque solo está practicando, se le hace un nudo en la garganta. No le ha pedido perdón a nadie en años. El ómnibus lleva las luces encendidas desde Bay City. Unos pequeños copos de nieve caen al pavimento gastado por miles de neumáticos y el asfalto echa humo. Se olvidó de lo oscura que es la noche allí. Un ciervo atraviesa la carretera corriendo y el ómnibus gira bruscamente. De vez en cuando un tablero de anuncios, una señal de carretera indica la distancia a Traverse City. Cuando por fin el ómnibus entra en la terminal, mientras suenan en protesta los frenos de aire, el conductor anuncia por el micrófono con una voz cascada: 15 minutos, señores. Es todo el tiempo que podemos estar aquí. 15 minutos para decidir su vida. Se mira en un pequeño espejo, se alisa el cabello y se limpia de los dientes la pintura de labios. Se mira las manchas de tabaco en la punta de sus dedos y se pregunta si sus padres se darán cuenta, si es que están allí. Entra en la terminal sin saber qué esperar. Ni una de las 1000 escenas que se ha imaginado en su mente la ha preparado para lo que ve. Allí en la terminal, con paredes de hormigón y sillas de plástico de Traverse City, estado de Michigan, le espera un grupo de 40 hermanos, hermanas, tías, abuelas y abuelos, primos, una abuela y una bisabuela. Todos llevan simpáticos sombreros de fiesta y soplan silbatos. Pegado con cinta adhesiva a todo lo ancho de una de las paredes de la terminal hay un letrero hecho en computadora que dice: bienvenida a casa. Su padre sale de en medio del grupo que ha venido a darle la bienvenida. Ella lo mira a través de las lágrimas que brotan en sus ojos como mercurio caliente y comienza a pronunciar el discurso aprendido de memoria. Papá, lo siento, yo sé. Él la interrumpe. Cállate, hija. Ya tendremos tiempo para eso. No es momento de excusas. Vas a llegar tarde a la fiesta. En casa te está esperando un banquete. Debo confesarle que cuando leí esta historia casi que no puedo llegar al final porque mis ojos se empañaron de lágrimas. Y aunque es una historia ficticia que aparece en un libro que se llama Gracia Divina versus Condena Humana, sí nos hace recordar que hay una historia en la palabra de Dios que todos conocemos y es la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Ese hijo que se fue de la casa del padre, que le pidió la herencia a su padre, que eso era más o menos como decirle: papá, no me importa tu vida, no me importa mi familia, no me importa mi nombre ni mi apellido, no me importa nada de lo que me enseñaste, te prefiero ver muerto, dame la herencia que me corresponde. Era más o menos ese el mensaje. Y su padre le dio la parte de la herencia y él se fue, Lucas capítulo 15. Y dice que vivió perdidamente, malgastando cada uno de aquel dinero que tenía. En la tierra donde fue, a causa de su dinero, se le plegaron amigos, se le plegó mucha gente, hizo contactos, pero luego el dinero empezó a faltar. Y con la falta de dinero también la falta de amigos. Y como si esto fuera poco, la Biblia dice que viene una gran crisis económica sobre aquella tierra. Había mucho hambre y este joven, en otro momento rico, ahora era un indigente que buscaba llenarse con las cosas de la calle. Hasta que un día, dice el Señor, consiguió trabajo para cuidar cerdos. Y estando cuidando los cerdos, era tal su condición que dice que él quería llenar su vientre con la comida de los cerdos. Imagínense.
a tal condición, había tocado fondo. Y un día, estando en esa condición, dice que volvió en sí y se acordó cuántos empleados, jornaleros en la casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Iré a mi padre, y ahí empezó a ensayar su discurso, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de esos jornaleros. Pero lo más fantástico de la historia del hijo pródigo no está centrado en la escena de la pérdida de dinero, en la vida malgastada. Lo más fantástico de la historia del hijo pródigo no está centrado en todos estos versículos, sino en el final, en la cúspide del relato, cuando dice que él iba llegando a su casa y su padre dice que al verlo a lo lejos, corrió hacia él. O sea que su padre lo estaba esperando, su padre ansiaba verlo, y cuando corrió hacia él dice que se echó sobre él, lo abrazó, lo besó. Y antes de que él pudiera empezar a darle su discurso de justificación, el padre lo interrumpió con anuncios de una fiesta, de calzado nuevo, de ropa nueva, de un anillo. Y dijo: vamos a hacer una fiesta porque este hijo estaba muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. El centro de la parábola del hijo pródigo es una palabra oculta que se llama gracia. La palabra escondida en esa parábola es gracia. Y esa es una palabra que nosotros todos conocemos, pero que muchas veces poco entendemos y practicamos. Si rastreamos las raíces de la palabra gracia o caris en griego, encontraremos un verbo que significa me regocijo, estoy contento. Eso significa gracia. Me regocijo, estoy contento. Gracia, eso es gracia. También significa un don o un regalo inmerecido. Sin embargo, muchas veces debemos aprender a analizarnos y hacer un mea culpa como iglesia. Muchas veces el gozo y la alegría no es lo que más nos representa como iglesia. A veces nos representan otras cosas un poco negativas. Cierta vez una mujer llamada Emma Bombeck escribió un artículo que decía: el otro domingo en la iglesia me estaba fijando en un niño pequeño que se volteaba hacia todo el mundo para sonreír. No estaba escupiendo, tarareando, tirando patadas, rompiendo himnarios, ni registrándole el bolso a su madre. Solo estaba sonriendo. Por fin la madre le dio una sacudida y en un susurro le dijo: deja de sonreír, estás en la iglesia. Entonces le dio con el cinturón. Y mientras las lágrimas le corrían por las mejillas, añadió: eso está mejor. Y volvió a sus oraciones. La escritora decía más adelante en su artículo: quería tomar a aquel chiquillo con su cara llena de lágrimas, acercarlo a mí y hablarle de mi Dios, el Dios feliz, el Dios sonriente, el Dios que tuvo que tener sentido del humor para crearnos a nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¡Qué absurdo!, pensé, dijo la escritora. Allí estaba aquella mujer sentado junto a la única luz que le queda a nuestra civilización, la única esperanza, nuestro único milagro. Si aquel niño no podía sonreír en la iglesia, ¿a dónde podría ir? Como decía una pequeña niña inglesa en su oración: Dios mío, haz que la gente mala se vuelva buena y que la gente buena se vuelva agradable. Haz que la gente mala se vuelva buena y que la buena se vuelva agradable. Hermanos, si la gracia es justamente encontrar la alegría en la vida, encontrar el perdón, encontrar la misericordia en nuestra vida diaria. A veces como cristianos estamos tan atados a una liturgia, a una forma, y nos olvidamos que Dios nos ha llamado a disfrutar de su gracia. Estamos en un tiempo de gracia. Amén. Estamos en un tiempo de libertad. Desde que Jesús rompió el velo que separaba al hombre común del lugar santísimo, todos tenemos acceso. En cualquier lugar podemos entrar a la presencia de Dios. No es que exista un lugar más sagrado que otro. En todo lugar Dios está. Y eso es gracia. Amén. Este mundo necesita la gracia. Hay un cuento famoso de Ernest Hemingway que revela esta verdad de que vivimos en un mundo carente de gracia. Un padre español decide reconciliarse con su hijo que se ha marchado a Madrid y lleno de remordimiento el padre saca un anuncio en el periódico El Liberal. Dice así: Paco, encuéntrame en el Hotel Montana, martes mediodía, todo perdonado, papá. Y cuando va al hotel, dice el cuento, como Paco es un nombre común en España, se encuentra con 800 jóvenes esperando por su padre.
Lo que nos habla, hermanos, de que hay tantas heridas en la sociedad, en las familias, en las relaciones, en el mundo. ¿Por qué hay tantas heridas? Porque falta gracia. ¿Por qué hay tantas heridas? Porque falta misericordia, porque falta que seamos hijos de Dios, que no solamente le conocen de letra, que no solamente le conocen en la Biblia, sino que tienen realmente el corazón de Cristo. ¿Y cuál fue el corazón de Cristo? Un corazón que abrazaba, un corazón que perdonaba, un corazón que restauraba, un corazón que amaba. Ese es el corazón de Cristo. Y nosotros hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo. Gracias por su amén. Embajadores. El Salmo 103 dice que Dios es un Dios misericordioso y clemente. Dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La parábola del hijo pródigo es absolutamente escandalosa. Lo que se da al final, el relato que se cuenta al final, es digno de encuadrar, porque allí también hay un tremendo mensaje. Dice que aparece el hermano mayor y le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esta fiesta? ¿Qué es esta algarabía, esta festichola que armaste, papá? ¿Te parece que está bien armar una fiesta para este hijo que vivió perdidamente, malgastando su dinero con prostitutas, y de repente vos le haces una fiesta? ¿Y yo, que he estado acá toda mi vida, que he sido fiel? ¿Por qué no me hiciste una fiesta a mí? Dice que un día un pastor predicó esta parábola y al final cambió un poco el texto para ver la reacción de la gente. Entonces dice, y al final el padre le hizo una fiesta al hijo mayor para agradecerle su fidelidad y amor. Y del fondo una hermana gritó, así debería estar escrito. Claro, todos nosotros estamos preparados para cosechar el fruto de nuestros resultados. Desde la infancia nos preparan para esto. Al que quiere celeste, que le cueste. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y toda nuestra vida se trata de un esfuerzo humano para cosechar un resultado. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Bueno, yo no... Si quiero aplaudir eso. Muy bien, como ánimo. Pero la gracia es un regalo inmerecido. Yo no hice nada para cosechar eso. Y ahí está la bendición de Dios. Alguien dijo que gracia es, no puedes hacer nada para que Dios te ame más, ni nada para que Dios te deje de amar o te ame menos. Simplemente gracia, es un don inmerecido, es un regalo inmerecido de Dios. Cuando miramos el Evangelio nos damos cuenta que nosotros no recibíamos lo que merecíamos. No recibimos. Merecíamos castigo y recibimos perdón. Merecimos la ira y recibimos misericordia. Merecíamos la cárcel por deudores y en cambio recibimos libertad. Merecíamos sermones y arrastrarnos sobre nuestras rodillas y en cambio recibimos un banquete. La gracia, hermanos, no se puede explicar humanamente, no se puede medir con parámetros humanos. Es un regalo de Dios y tenemos que aprender a disfrutarla. Amén. Disfrutemos de la gracia de Dios. En segundo lugar, la gracia es una palabra difícil de entender y aceptar. A veces nosotros estamos acostumbrados a encontrar una trampa en las promesas. ¿No será que habrá alguna trampa? Cuando Dios me dice que la salvación es por gracia, dice que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿No será que yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación? ¿No habrá una trampa? ¿No habrá alguna letra chica que no leí? ¿Vieron en los contratos que abajo al pie hay una letra chica que casi nadie lee, que ahí es donde dice la verdad? Le aconsejo, si usted va a firmar un contrato, lea la letra chica. Que es lo que menos le interesa al contrato que usted sepa, pero lo que más tiene que tener en cuenta. Y uno dice, ¿no será que habrá una letra chica que yo algo tengo que hacer para ganarme la salvación? No, la salvación no es por obra, por única obra de Cristo, porque nuestras obras para Dios son trapos inmundos, no sirven. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Y nos da acceso a la presencia de Dios. Si hay una historia que revela la gracia, es una que se encuentra en Mateo capítulo 20. El Señor está hablando sobre un patrón que salió a contratar obreros para su viña. Mateo 20, verso 1. Dice, el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde.
A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí, riéndose, tomando mate, ¿no? Perdiendo el tiempo, eso le agrego yo, ¿no? No habían tenido ganas de trabajar en todo el día y pasó y les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo el capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibieron más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Vio que los piquetes y las manifestaciones y los sindicatos son muy viejos ya. Él le respondió a uno de ellos, amigo, ¿no he sido injusto? ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. Esa historia es gracia. Amén. Dice un escritor llamado Friedrich Buchner, los humanos están preparados para todo, menos para el hecho de que más allá de las tinieblas de su ceguera hay una gran luz. Están preparados para seguirse rompiendo la espalda arando el mismo campo hasta que las vacas vuelvan a oscuras a casa, hasta que tropiezan con algo y hallan en ese campo un tesoro escondido, lo suficientemente grande como para comprar toda una nación. Están preparados para un Dios terrible en sus tratos, pero no para un Dios que da tanto por una hora de trabajo que por un día entero. Eso es gracia. Y hermanos, hay tanta falta de gracia en nuestra forma de vivir algunas veces que usted y yo deberíamos mirarnos más seguido al espejo de la palabra para entender que a veces los cristianos somos los que menos gracia tenemos. Y no me refiero a humor, algunos somos malos contando chistes. Me refiero a la gracia derramada de Dios en los corazones. Y cuando vemos que Dios bendice a alguien, decimos, este no ha hecho lo suficiente para ser bendecido. Y nos damos cuenta que fue bendecido por gracia. Amén. Este no tiene suficiente camino como para estar en ese lugar. Y no nos damos cuenta que fue la gracia de Dios la que lo puso allí. Y así vamos midiendo a la gente y juzgando de acuerdo a nuestras condiciones. Pero no es así como se mide el Evangelio. La gracia de Dios es lo que hace que cualquier persona en el mundo sin valor sea hallada para Dios como el más importante. Eso lo produce la gracia. Y que el más importante a veces no tenga tanto valor. Y este fue un mensaje revolucionario. Y yo creo que es un mensaje que cuando nosotros aceptamos y entendemos, nos sana y sana a los demás. Amén. Dios es un Dios de gracia. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? ¿Cuántos aquí sabían que Dios se olvidó para siempre de sus pecados? Ese amén no me convenció. ¿Cuántos aquí sabían que Dios se olvidó para siempre de sus pecados? Dios ya no recuerda su vieja vida, su vida pasada, sus errores. Dios ya no recuerda eso. Cuando usted y yo le vamos a hablar, Señor, ¿te acordás? Dice Dios, ya no está en mi registro. Miqueas lo dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Oseas capítulo 11, versos 8 al 9 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, dice el Señor. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿De qué nos está hablando este pasaje? De que Dios está enfermo de amor por nosotros. Dios nos ama con un amor eterno. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados y darnos la oportunidad de vivir una nueva vida. No solo a mí, sino a todas las personas que me rodean. Dios las ama como son. Amén. Dios no se fija en cosas tan superficiales como nos fijamos nosotros, en los tatuajes, en los aretes, en los piercings. ¿Usted piensa que Dios se fija en eso? Dios se fija en el alma, en el corazón, en las profundidades, en las emociones, en las heridas. Eso es lo que Dios quiere sanar de esta generación y no las apariencias. Hermanos, nosotros nos hemos equivocado muchas veces y no hemos sido una iglesia que da la gracia de Dios. ¿Acaso hay algo que la gracia de Dios
no pueda perdonar? La gracia es una palabra difícil de entregar. Usted sabe lo que significa el resentimiento, ¿verdad? Resentimiento. Volver a sentir. ¿Y cuántas veces en las familias, en las relaciones, en los grupos, en las iglesias, nos llenamos de resentimiento? En su reconocida novela Amor en los tiempos del cólera, el autor colombiano Gabriel García Márquez habla sobre una pareja, un matrimonio, que se deterioró a causa de un jabón. Así lo cuenta este Nobel de literatura, gran escritor. Parece que la mujer en aquel tiempo estaba encargada de el aseo de la casa, y entre las cosas que tenía que hacer en el baño, una sociedad machista, era cambiar las toallas, reponer el papel higiénico y reponer el jabón. Pero un día se le olvidó reponer el jabón. Y el hombre exageró, dijo: hace una semana que me baño sin jabón. Esto está en la novela El amor en los tiempos del cólera. Y como eso hería el orgullo de la mujer, aunque era cierto, ella no lo quiso reconocer, dijo: no, yo no tengo nada que ver. La historia cuenta que durante los próximos 7 meses durmieron en cuartos separados, comieron en silencio. Y toda la vida se les deterioró a causa de un jabón. Incluso al final de la novela, de la historia, escribe García Márquez: aún después, siendo ya unos plácidos ancianos, tenían mucho cuidado de no mencionar el tema porque las heridas sanadas apenas podían comenzar a sangrar de nuevo, como si se las hubieran hecho el día anterior. Y todo esto a causa de qué? Que ninguno de los dos se detuvo un día y dijo: ya está, perdón. Paremos con esta guerra fría. Perdóname, lo siento. Ninguno dio el paso. Y la mejor forma de romper el ciclo de la falta de gracia es el perdón. La mejor forma de sanar las relaciones es el perdón. La mejor forma de recomponer los hogares, la familia, los matrimonios, las relaciones entre padres e hijos es el perdón. El perdón es un don que muchas veces es inexplicable y muchas veces hasta ni siquiera justo es, pero es lo único que sana. ¿Cuántos sabían eso? E incluso hay un misterio por el cual el perdón que nosotros le damos a la gente está atado, ligado, conectado al perdón que Dios nos da. Porque dice que si no perdonamos a la gente sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos puede perdonar a nosotros. Eso es fuertísimo. Si yo no consigo perdonar a alguien que me dañó, bloqueo el perdón de Dios para mi vida. Yo no sé usted, capaz que alguien en esta tierra no me perdona, pero yo no quiero bloquear el perdón de Dios para mí. Porque eso sí es grave. Que alguien no te perdone en esta tierra puede pasar, pero que se bloquee el perdón en el cielo porque tú no quieras perdonar, eso sí es grave. Entonces, si yo perdono a los hombres sus ofensas, también mi Padre que está en los cielos me va a perdonar, dijo el Señor. Es necesario que yo libere el perdón. La pregunta que uno se hace es: ¿cómo es posible que un jabón de baño eche a perder un matrimonio? Y uno dice: esto es solo una novela. No. Por algo García Márquez fue tan exitoso. Parece una locura perdonar. En cambio, el perdón, hermanos, tiene la capacidad de romper todo el ciclo de maldiciones. ¿Por qué es necesario e importante perdonar? En primer lugar, porque es una condicionante para ser perdonado por Dios. La pregunta es: ¿tienes a alguien que perdonar antes de que termine el año? No necesitas decirme amén. ¿Hay alguna persona que te ha hecho daño durante este año 2025 y deberías liberar ese perdón? La segunda razón por la que debemos perdonar es porque perdonar con frecuencia a la primera y a la más beneficiada persona es aquella que perdona. Es uno mismo quien se libera de la carga cuando decide perdonar. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sabe lo que es perdón? Es liberarnos de la carga de la venganza. Yo renuncio a mi venganza. Dice Romanos capítulo 12 allí: mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Amén. Yo daré justicia. Y cuando uno perdona, uno se libera y dice: pongo todo en las manos de Dios. Ojo al gol, porque no siempre Dios paga como usted quiere que pague. Y eso es porque muchos dicen: no, yo voy a vengar, yo porque Dios siempre tiene misericordia. Y bueno, eso no le corresponde a usted. El trato de Dios con cada uno es ese. Uno tiene que liberarse
de esa carga, perdonar al que le ofendió y recibe restauración en su ser, amén. Recibe alivio, recibe plenitud completa, porque el perdón le libera la carga que usted lleva y le dice: Señor, esto te corresponde a ti, júzgalo tú. Y el Señor hace lo que es justo, amén. La historia de José en la Biblia quizás sea de las más representativas cuando se trata de perdón. Ya estoy terminando. ¿Se acuerdan de la historia de José? Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Fue vendido por sus hermanos y cuando llega el momento en que se reencuentra allí en Egipto con sus hermanos, él era el gobernador de Egipto. Estaba transformado físicamente, así como la chica de Traverse City que leímos, pero en otro contexto. Su apariencia era diferente. Los hermanos no lo reconocieron, pero él sí los reconoció. Él vio sus rostros avejentados, sus barbas, sus ropas harapientas, su cansancio. Pero dentro de su corazón había dolor todavía. Usted lea Génesis y se dará cuenta que José no perdonó automáticamente, fue un proceso. Algunos dicen que duró meses y otros incluso llegan a decir que duró algunos años. Le metió dinero a sus hermanos, trató de inculparlos, se quedó con uno. Hasta que un día no dio más José. Y dice que llegaron sus hermanos y él empezó a llorar desconsoladamente. Y pensaban: ¿qué le pasó al gobernador? ¿Estará enfermo? ¿Se irá a morir? Porque lloraba y se escuchó en todo el palacio. ¿Sabe lo que era ese llanto? El síntoma de que estaba perdonando. Por fin. Era el sonido de un corazón que perdona. Era el sonido de un hombre dolido que por fin encontró una respuesta al liberar su carga. José perdonó. Pero hermano, fue difícil, porque a causa de sus hermanos fue arrancado de su tierra, a causa de sus hermanos sirvió como esclavo, a causa de sus hermanos fue metido en una mazmorra, en un calabozo injustamente, todo a causa de una decisión. Es verdad que Dios tenía un propósito, pero lo tuvo que pasar José, y eso le llenó su corazón de dolor, hasta que por fin se liberó. La gracia se demuestra a través del perdón. Quiero terminar contándoles una historia. Quienes me conocen saben que me gusta leer mucho acerca de las guerras y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Hay un libro que se llama Sunflower, el girasol, escrito por un sobreviviente, Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal trabajaba en un hospital sacando escombros para atender, era judío, para atender a los soldados nazis que venían en búsqueda de ayuda, de primeros auxilios. Y en medio de ese trabajo, él cuenta esto en su libro, El girasol. Una enfermera lo llamó rápidamente y dice: ¿hay algún judío aquí? Y lo encontraron a él, dice: hay un alemán hay alguien que quiere hablar contigo. Entonces lo sacaron. Y él llegó a una pieza y encontró en esa pieza a un hombre detrás de vendas. Su cara estaba toda vendada, tenía dos agujeros en sus ojos, un agujero en su nariz y en su boca, todo vendado, moribundo. Carlos se llamaba este hombre. Y él le dijo, con la última fuerza que tenía, dice: por favor, yo necesito que me escuches. Tú eres judío, ¿verdad? Sí. Y ahí empezó a contarle. Dice: ¿sabes qué? Yo necesito contarte esto. Y ahí empezó. Y aunque Wiesenthal se quiso ir varias veces, él le extendía su mano y le decía: por favor, escúchame, no te vayas. Dice: hace pocos días, dice, tengo una imagen en mi mente que no puedo quitarme. En un lugar nosotros metimos 300 judíos en una casa, los rociamos de gasolina y les tiramos granadas. Y con un equipo de la SS esperábamos fuera de la casa. Si algún judío se tiraba por la ventana, porque era un apartamento alto, nosotros lo rematábamos. Dice: y no puedo sacar de mi mente un padre que abrazó a su hijo y se tiró con su hijo. Yo los maté a los dos. Y así empezó a contarle atrocidades. Wiesenthal se quería ir, pero él le extendía su mano vendada y le decía: por favor, necesito que te quedes. Y dijo: sé que cuanto le he contado es algo terrible.
Literalmente dice el libro, en las últimas horas de mi vida usted está conmigo. No sé quién es, solo sé que es judío y eso me basta. En las largas noches en las que he estado esperando la muerte, una y otra vez he deseado hablar de todo esto con un judío y pedirle perdón. Solo que no sabía si quedaba algún judío. Sé que lo que le pido es demasiado para usted, pero sin su respuesta no podré morir en paz. Simon Wiesenthal sintió que el inmenso y aplastante peso de su raza caía sobre él cuando aquel hombre le dijo, ¿me podría perdonar? Necesito saber si usted me perdona. Wiesenthal miró por la ventana al soleado patio, dice el libro, miró después al montón de vendas sin ojos que yacía en la cama, observó que un moscardón revoloteaba zumbando alrededor del cuerpo del moribundo, atraído por el olor. Y él dice, por fin me decidí. Y sin decir una palabra, me marché de aquel momento. De Sunflower, el girasol saca el perdón del campo teórico y lo mete dentro de la historia. Porque una cosa es decir, yo perdono, pero y si hablamos del perdón en el Holocausto, y si hablamos del perdón en la guerra, y si hablamos, es difícil. Algún tiempo después de la guerra, Wiesenthal, el autor de este libro, visitó a la madre del oficial Karl Stuger, tratando de buscar un poco de calma en su conciencia, porque él se fue de la habitación sin decirle sí, le perdono, se fue en silencio. Y cuando llegó a la casa de la madre, fue peor, porque la madre le habló de su hijo, de lo buen muchacho que era, y aquel recuerdo le seguía atormentando. Tanto es así que él escribió un libro, este libro que se llama The Sunflower. En la primera parte del libro, él cuenta la historia, en la segunda cuenta la opinión de los más reconocidos filósofos éticos de la época, bajo la pregunta es, ¿qué debería haber hecho? Era eso lo que le atormentaba. Dígame si hice bien o hice mal. Dígame si debería haber dicho, sí te perdono o no te perdono. Le mandó esta historia a 32 personas y de esas 32 solamente 6 le dijeron que estaba equivocado, que debería haber perdonado. Las otras le dijeron, tú no tienes la necesidad moral ni ética de perdonar, porque tú no estabas en ese lugar, tú no hiciste nada. El perdón es simplemente para el que fue herido, y como el que fue herido y muerto ya no está, no es necesario que perdones. Pero lo cierto fue que este recuerdo le atormentó a Wiesenthal toda la vida. Y un hombre de color negro le dijo algo que me llamó la atención. Le dijo, ¿sabes qué? Entiendo que no le hayas querido perdonar, porque eso está de acuerdo a lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero quiero decirte algo. Hay un tiempo nuevo después de Cristo, que es el tiempo de la gracia. Y como cristiano el Señor nos enseña a perdonar. Yo quiero decirte algo. Lo único que te liberará de esa carga es el perdón. Lo único que libera el corazón es el perdón. Lo único que liviana la carga es el perdón. El perdón puede sonar injusto, sí. El perdón puede sonar irracional, sí. Pero lo único que hace que la carga se libere es el perdón. Cuando yo perdono, entonces recibo alivio interior. Cuando yo descargo y digo, bueno, Señor, tú sabes lo que me hicieron, pero yo tengo que perdonar o ir a pedir perdón. No importa si tú fuiste el ofendido o no fuiste el ofendido. Pero el perdón libera la carga y rehace la comunión con Dios. Amén. Quiero que se ponga de pie conmigo en esta mañana. Necesitamos una iglesia que dé gracia. Me llama la atención porque algunos algunos cristianos incluso le dijeron a Wiesenthal, el alemán debería irse al infierno. Otro le dijo, yo lo hubiera estrangulado en la cama. Y así recibió mucha respuesta, ¿verdad? Pocos se animaron a decirle, tenías que perdonar para ser libre. Hermanos, yo creo que este es un tiempo donde Dios quiere hacer algo grande en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no va a suceder sin una iglesia que carece de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la restauración de Dios. Necesitamos volver a ser una iglesia que abraza, que da gracia, que da nuevas oportunidades, amén, que redime el corazón que está destruido, que va por el que está en lo más bajo y lo coloca en lo más alto, que sirve de manera desinteresada. Una iglesia que da gracia. En definitiva, fue lo que Jesús hizo, anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos, predicando el año de la buena voluntad del Señor. Él dijo cuando leyó las palabras del profeta Isaías,
Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar libertad a los ciegos, vista a los ciegos, libertad a los cautivos, para sanar a los que están quebrantados de corazón y para predicar el año de la buena voluntad, el año del favor, el año de la gracia. Y ese es el mensaje que el mundo necesita, un mensaje de gracia, amén. Un mensaje de restauración, un mensaje que invita a abrazar y sobre todas las cosas, más que un mensaje, nosotros somos el mensaje, tenemos que aprender a perdonar. Si quieres romper con la falta de gracia, libera perdón en este tiempo de tu vida. Cierra tus ojos conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has hablado y nos has una vez más recordado que la gracia es ese regalo inmerecido que hemos cada uno de nosotros tenido, Señor, por tu misericordia, pero que también es necesario que le otorguemos esa gracia. Como dice tu palabra, de gracia recibiste, dar de gracias. De gracia fuimos perdonados, perdonemos gratuitamente, sin llevarnos ningún rencor, ningún resentimiento, ninguna herida, ningún odio, porque la vida es tan corta, mi hermano. La vida es tan corta. Hace pocos días nos tocó despedir a una hermana. Mientras hay calor en su cuerpo, usted está vivo, pero un día todo eso se va a terminar. Y usted tiene que estar a cuentas con Dios. Y lo que respecta a ti, dice la palabra, estén en paz con todos. Perdonen, abracen, den gracia. Y denle a otros lo que ustedes mismos un día recibieron. Oh, gracias Jesús. Yo sé que Él está aquí en este lugar. Su presencia está aquí. Él es real. Que hemos hablado de su gracia, de su amor, de su fidelidad. ¿Sabe qué? Si hoy usted sabe que necesita perdonar a alguien, allí donde está, no tenga vergüenza ni miedo. Sabe que a mí me gusta ser práctico, que las palabras simplemente sin acciones quedan siendo palabras, pero las palabras con acciones se transforman en vida, en frutos, en cosechas, en abundancia. Si usted sabe que tiene que perdonar a alguien, si usted sabe que tiene que pedir perdón o perdonar, allá donde está, sinceramente, levante su mano al cielo conmigo y diga, Señor, aquí estoy, tú sabes, tú me conoces. Si mis cuentas no me fallan, muchos aquí tendremos que levantar la mano. Si hay algo que tenemos que perdonar. Porque, hermanos, problemas tenemos todo el tiempo, situaciones adversas, roce con las personas, familia, amigos, trabajo, todo el tiempo. Y necesitamos muchas veces perdonar, no nos damos cuenta. Por eso, si tú necesitas perdonar, dile, Señor, tengo que ser sincero contigo hoy. Necesito perdonar a alguien. Liberar perdón en esta hora. Y quiero hacer 2 oraciones. En primer lugar, quiero orar 3 oraciones, perdón. Primero quiero orar con aquellos que necesitan perdonar a alguien que ya no está, que ya se fue. Alguien que te hizo daño, pero que ya hoy no tienes la posibilidad de pedirle perdón o de perdonarle. Quiero que me acompañes en esta oración y repitas después de mí. Señor, en este día decido perdonar. Aunque ya no puedo pedir perdón personalmente, ni perdonar a ese ser querido, pero en este día perdono a esa persona. Si quieres puedes mencionar su nombre, perdono. Puede ser un padre, una madre, un amigo, un familiar. Si son varios nombres, dilos también. Perdono a fulano, a fulana. Ya no están, Señor, pero yo ya no cargaré con esta mochila de falta de perdón, de resentimiento, de rencor. Me libero hoy de esa falta de perdón. Perdono a esas personas que ya no están y quito de mí esa carga en esta hora. En el nombre de Jesús, cuando tú lo hagas vas a sentir un alivio en tu ser, en tu espíritu, porque estás liberando el perdón de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ahora quiero hacer una segunda oración con aquellos que tienen que perdonar a alguien que no está aquí en la iglesia, que no es parte de este cuerpo, de este equipo, de estos hermanos. Yo te invito a que repitas esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, en este día decido perdonar a esas personas que me han hecho daño. Decido verles como tú las ves, Señor.
Ellos son seres imperfectos, al igual que yo. Perdono el bullying, perdono la discriminación, perdono los destratos, perdono, Señor, las humillaciones, perdono las palabras hirientes, perdono los insultos, perdono las miradas despectivas. Aleluya, aleluya, aleluya. Perdono, Señor, toda situación en la que fui humillado, maltratado. Señor, ya no será una carga en mí. Ahora libero perdón. Dile, Señor, libero perdón sobre esas personas y quito de sobre mí esta carga. Ahora recibo la gracia que me sana, que me liberta, que me hace nuevo y restauro completamente mi relación contigo, Señor. Ya no estaré más debiendo perdón. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y una tercera oración. Una tercera oración. Para la que, antes de orar, yo quiero que usted abra sus ojos conmigo. Yo siempre recuerdo que cuando participamos en la cena del Señor en mi vieja iglesia, mi padre acostumbraba a decir algo que se había vuelto un poco natural, ¿no? Será porque en las iglesias hay muchos problemas. Acá no, bueno, pero en otras iglesias. Y roces y cosas que pasan. Entonces decía, si usted tiene algo contra algún hermano y le ha fallado a alguien, ahora acérquese, pídale perdón. Y yo crecí sintiendo que el perdón era algo normal, no era algo extraordinario, era algo que se practica todos los días. No era un milagro, mirá cómo lo perdonó. No, yo abría los ojos y veía una montonera de hermanos, uno se abrazaba, otro le pedía perdón. O sea, me crié viendo el perdón como algo normal. Por eso yo, a veces capaz que hasta demasiado digo perdón, ¿no? Y como me dice mi madre, a veces eso es como campana en la iglesia, pequé, perdón, pequé. Tampoco es eso, no hacer cualquier cosa con la justificación de que uno pide perdón. Pero sí el perdón, mirá, me equivoqué. Hermano, te pido que me perdones. No es necesario decirle toda la información, porque eso es sacarse la espina y ponérsela al otro. Te pido perdón porque hiciste esto. No, mirá, quiero que estemos bien. El otro día vino alguien y me dijo, no de aquí de la iglesia, en otro lugar, me dijo, Johnny, quiero hablar contigo porque siento que hay una distancia, no sé qué pasó. Digo, yo no, para mí no pasó nada, pero yo sentía que hay una distancia, así que te quiero pedir perdón. Digo, yo lo recibo y también te lo doy. Si en algún momento hubo una distancia que para mí no había pasado nada, pero eso es algo normal. Y no me después quedé imaginando, no, ya fue. Entonces, vamos a hacer una última oración. Y si tú sabes que tienes que perdonar a alguien hoy, o acercarte a un hermano, dice, hermano, mira, quiero pedirte perdón, quiero abrazarte y orando juntos. Cierre sus ojos. Ese es un momento muy íntimo. No haga como yo, que yo abría los ojos para ver quién se abrazaba con quién. Pero si tú sabes que necesitas acercarte a alguien, aunque fuera a mí como pastor o a un hermano, un líder, quien quiera que fuera la persona, toma un minuto y acércate. Y si quieres acercarte a tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, un hijo, alguien que está aquí en este recinto, porque seríamos hipócritas si hablamos del perdón y si hay cosas que no se han perdonado aquí y hay oportunidad para hacerla y no la hacemos. No dejemos para después lo que podemos hacer ahora. Vamos a hacer una oración y acércate a alguien y ora junto con esa persona. Dile, mira, siento que hay una distancia, te pido perdón. Ya no habrá más esta distancia porque somos hermanos en Cristo Jesús, porque somos parte de un cuerpo y no quiero que esta distancia haya entre nosotros. Tenga la sensibilidad y el llamado del Espíritu. Si el Señor te llama a dar el primer paso, no esperes que sea el otro el que lo dé. Ve tú. Amén. Esa es la grandeza del perdón. De que podamos acercarnos, confesarnos los unos la falta de los otros, orar unos por otros para recibir el perdón, la gracia, la sanidad. Así que es un momento especial. Tómese un minuto, por favor. Ya estamos terminando. Pero no me gustaría que termináramos sin hacer esto. Oren unos por otros. Abrácense unos a otros. Aleluya. Y dejen que el perdón sane. Hermanos, hay cosas que no las solucionamos orando, ni ayunando,
solamente perdonando. El Señor dijo, si al traer tu ofrenda al altar te recuerdas que tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda, ve y vuelve, arregla tus cuentas y luego ven y presenta tu ofrenda. El perdón es más importante que los cultos, que la liturgia, que la religiosidad, que los versículos bíblicos. El perdón es lo que Cristo nos enseñó. Perdone y será perdonado, restaurado. Señor, yo te doy gracias por este tiempo de perdón y de restauración en este año 2025. Si hay alguien más que todavía no ha tomado esta decisión y necesita acercarse a Él, hágalo. Voy a dar un minuto más para que no te quedes con el deseo, el anhelo de acercarte a un hermano, una hermana, de orar con él. Aleluya. Incluso si no es algo de perdón, pero es algo de comunión, también puedes hacerlo, acercarte a alguien que Dios te guíe a orar con esa persona. El Señor te guía a abrazar a un hermano, levantarle. Aquí no vamos a juzgar a nadie, estamos para abrazar, estamos para restaurar, estamos para derramar el perfume de Cristo. Señor, en esta hora te damos la gloria y la honra, te damos la adoración, Jesús, porque solo tú la mereces. Solo tú eres digno, Señor. Gracias por tu perdón para nuestras vidas. Gracias por tu restauración. Gracias, Señor, porque tú nos miraste con agrado, nos perdonaste, nos transformaste, nos diste vida nueva. Viste nuestros errores, nuestros fracasos y sin embargo nos amaste tanto, Señor, que te entregaste por nosotros. Y aunque nosotros te hemos dado la espalda tantas veces, una y otra vez nos sigues restaurando. Señor, como aquella historia que leímos de la chica de los cerezos que regresó a la casa. Hoy volvemos a tu casa. Si hay alguien que no conoce a Jesús y en esta mañana dice, Johnny, yo necesito a Jesús. Hoy es un buen día para regresar a los brazos de Jesús. Para decirle, Señor, te necesito, perdona mi vida, restaura mi vida. Si hay alguien en esta mañana que nunca dejó que Jesús entrara en su corazón y hoy quiere hacerlo, allí donde está, te invito que levantes tu mano al cielo. Y con esto estamos cerrando. Si nunca entregaste tu corazón a Cristo, levanta tu mano al cielo. Amén. Si es la primera vez que te acercas a Dios, o quizás estás volviendo a Jesús por primera vez, levanta tu mano. Amén. O después de un tiempo estás regresando a Jesús, quiero hacer una oración contigo. Amén. Y aquellos que ven también esta transmisión. Señor, yo oro. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me acerco a ti. Te entrego mi vida. Recibo hoy tu gracia, tu perdón. Limpia mi corazón con tu sangre. Gracias, Jesús, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Y te confieso hoy, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ahora eres un hijo, una hija de Dios. Levanta tus manos y vamos a adorar juntos el nombre del Señor. Amén y a darle gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Aleluya, aleluya.